La verdadera religión es mi religión. No, David, estás en lo incorrecto. La verdadera religión es mi religión y la tuya es falsa. Constantemente escuchamos estos debates y estas palabras en las diferentes religiones o comunidades religiosas en nuestro diario vivir. Quizás sea nuestro pan de cada día escuchar estas palabras. Y es que lamentablemente y lastimosamente las religiones han copiado o han sido influenciadas por los diversos partidos políticos donde constantemente el partido político X dice tener la razón y los demás partidos están en lo incorrecto, son falsos. Por lo tanto, las religiones, vuelvo y reitero, lastimosamente está llegando a ese punto de que ellos tienen la verdad y los otros están mintiendo. Los otros son los falsos. Los otros interpretan la Biblia de una manera errada. Y es que aquí no se trata simplemente de qué etnia religiosa o qué grupo religioso tú y yo pertenecemos. Lo importante aquí es el cambio que produce dicha religión en X persona. Una religión verdadera, para sintetizar, es aquella que produce un cambio genuino en esa persona que practica esa religión en específico. Si esa religión o esa persona no logra tener un cambio genuino en esa religión o en ese camino, lastimosamente, hay que decirlo, estás perdiendo el tiempo. Y es que lamentablemente otros factores como la tolerancia se ha perdido en algunas comunidades religiosas. No existe ya ni un grado de tolerancia hacia los demás. Por lo tanto, pasamos nuestra vida juzgando el camino de otros, viendo lo que el otro hace bien o mal, cómo interpreta la Biblia, cómo interpreta las Sagradas Escrituras y a través de que cómo la interpreta, pues tendemos a juzgar. En la teología cristiana, me voy a referir a la teología cristiana, hay muchos debates que son lastimosamente estériles. Cuando hablo de debates estériles, estoy hablando de que son diálogos, debates que no conducen a absolutamente nada. Conducen a una sola cosa, a la división. Conducen a crear muros. Y cuando hablo de crear muros, estoy hablando de separación. Tú crees en esto, yo creo en esto, por lo tanto ya creamos una enemistad entre la humanidad. Por lo tanto, por eso digo siempre que hay temas, debates, diálogos que son completamente estériles. Y hay que tener mucho cuidado con ese debate, porque nosotros como quizás seres humanos, como sociedad, como religión, como un partido político que tú apoyes X, no estamos para crear muros, estamos para crear puentes, ¿sí? Y una de las cosas que nos hace falta, reitero una y otra vez, en la humanidad, en la religión o en los partidos políticos es la tolerancia. Hay mucha falta de tolerancia y tendemos a debatir con otro con la intención incorrecta. ¿Por qué? Porque cuando hay debates teológicos, debates políticos, el alma del ser humano tiende a debatir con una razón y es tener la razón, no para llegar a una mejor conclusión del tema, sino debatimos, sea un debate teológico para un debate religioso para tener la razón. Y esto alimenta el ego de mala manera. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto. Yo quiero leerle una cita
del libro La voz del silencio, Bhagavad Gita. Muchos de ustedes quizá han leído esta obra, La voz del silencio, y él habla acerca de algo que pasa constantemente con las religiones, ¿no? Estos temas que estaba hablando con mi profesor de filosofía, también con mi esposa, yo creo que se deben de hablar, se deben de analizar, de reflexionar y traer pues luz a nuestra vida y tratar de recapacitar para entender esto de la religión. Y es que yo digo que cada religión conduce, dicho sea de paso, si la persona hay un cambio, si la persona hay una transparencia, un cambio genuino, como dije anteriormente, dicha religión funciona, dicho camino funciona. ¿Y por qué luego hay que debatir y decirle tú estás en lo falso, ese camino, ten cuidado, si esa persona pues ha cambiado para bien, ¿sí? Si ese camino, si esa religión le ha ayudado para cambiar, está bien. ¿Por qué hay que ahora tratar de convencerlo a que venga a este camino religioso porque ella o él está en lo falso? No. No hay que hacer eso porque quizá estamos haciéndole un daño a él mismo, a mí mismo y a la humanidad. Estoy buscando aquí la cita de Bhagavad Gita acerca de las religiones. Las religiones en tiempos pasados y en estos tiempos cumple un rol importante. A muchas personas que le irrita la razón, ¿no? Le irrita el intelecto cuando se habla de religión. La palabra religión viene del latín religare, es reunir, ¿no? Quizá utilizar la religión no como un fin, sino como un medio, ¿sí? Para nosotros unir lo divino con lo material. Utilizamos esta maravillosa herramienta, en este caso religión. Yo no culpo la religión. Lo que sí me enferma en muchas personas, en muchas cosas entre nosotros aquí, es el dogmatismo. Eso es lo que a mí me enferma, ver una persona dogmática, creer que tiene la verdad absoluta, creer que su comunidad y su religión es lo último y las demás son falsas y ellos tienen a Dios agarrado por el brazo y las demás pues andan en oscuridad y yo soy el único santo, yo soy el único verdadero y la denominación que yo practico es la última Coca-Cola del desierto y los demás están en el camino incorrecto y viven juzgando el camino de los demás. Eso ya es un enfermo mental, ¿sí? Eso es cuando la inteligencia, hay un libro que se titula, ¿no? Cuando la inteligencia fracasa. Eso es parte también de la inteligencia fracasada, ¿no? Cuando un dogmático piensa, un fanático piensa que el único camino y la única verdad la llevamos nosotros y que yo y que tal, está obsesionado, obsesionada con la denominación. Está enfermo o enferma. Vamos a ver qué dice. Que no quiero aquí alargarme tanto. Quiero buscar descarga. Ok. Hay algo. Bueno. No lo encuentro. Bhagavad Gita. Ok. Aquí lo tengo. Dice aquí. Krishna. Hay dos personajes más que todo. Krishna le habla al ser inferior. Krishna representa el ser superior y Arjuna el ser inferior. Has de saber que cuando la virtud y la justicia decaen en el mundo y se entroniza el vicio y la injusticia, entonces yo, el Señor, me manifiesto como un hombre entre los hombres y mediante mi influencia y enseñanza destruyo el mal y la injusticia para sustituirlo con la virtud y la justicia. Lo que está diciendo aquí
el libro de Bhagavad Gita, la voz del silencio, está diciendo cuando la injusticia, cuando la corrupción, pues está por encima, ¿no?, de la moral, yo me hago uno entre los hombres. Y desde esa condición trato de elevar al hombre hacia lo divino. Está diciendo la misma religión, ¿no?, que quizá ha estado con nosotros, entre nosotros, por años, siglos, vienen y siglos van, y la religión sigue estando entre nosotros. Hay religiones que se produce en ella un desgaste y desaparece. Y viene otra y constantemente es así. ¿Por qué se producen muchas religiones, desgaste y desaparecen? Y usted no ve, por ejemplo, el crecimiento, la multiplicación en esa religión. ¿Por qué? Sencilla y llanamente se quedaron en palabras muertas. No existe, por ejemplo, una evolución. Siempre en este canal hablo de que la Biblia, lo que consideramos la palabra sagrada, la palabra de Dios, existe un dinamismo, una evolución, una adaptación según el tiempo que está pasando o que viene, sin perder su esencia. Ojo, ¿no? Porque hay cosas que son atemporales, que no pasan de moda, siguen estando tiempo tras tiempo a la moda, lo que es la ética, la moral, ¿no?, la humildad, el amor, son cosas atemporales. Pero lo que sí se desgasta, vuelvo y reitero, es muchas de religiones. Muchas religiones han pasado ya, han dejado de existir, han pasado, ¿no?, ya a un segundo plano hasta que desaparece completamente, porque esa religión, como se ha quedado con una mentalidad tabú, llena de, por ejemplo, de cosas obsoletas, ¿sí? Es como un electrodoméstico. Cuando el electrodoméstico pasa a un grado de que ya el sistema que tiene no es para este tiempo, el sistema, el software, ¿no?, no es para este tiempo. ¿Qué pasa? Que no funciona, deja de funcionar, es obsoleto. Y eso es lo que pasa con muchas religiones, se desgastan y viene y la sustituye una religión o una ideología de acorde al tiempo, de acorde al momento. Por lo tanto, es aquí donde muchas personas no entienden eso, muchos dogmáticos, ¿no? Hay que ser dinámico, claro está, sin perder la esencia. Sigue también hablando el libro Bhagavad Gita, La voz del silencio, algo muy interesante acerca de la religión. Este estancia es el cuarto, habla del verso sobre la unidad de la religión. Dice así: cualquier sendero es bueno porque todo conduce derechamente a mí. Cualquier sendero es bueno porque todo conduce derechamente, rectamente a mí, ¿sí? En un nivel más superior, y esto apúntelo, tenga oído para escuchar. Jesús, el maestro de Galilea, decía: el que tenga oído para escuchar, que escuche. El que tenga ojo para ver, que vea. El que tenga oído para escuchar, que escuche atentamente. De un nivel más superior a lo que nuestros ojos puedan ver, nuestros oídos puedan escuchar, existe lo que consideramos el mundo de lo perfecto. ¿Qué quiere decir David con el mundo de lo perfecto? Que todo en ese nivel superior no existe una dualidad como nosotros la vemos, o una religión X más que otra. Existe camino, un camino perfecto. No existe testigo de Jehová, no existe mormones, no existe
musulmán, no existe las variantes en el cristianismo. Ustedes saben que nosotros, el occidental, hay muchas variantes del cristianismo y cuál tiene la verdad entre todas, porque todas te van a decir que tienen la verdad. En el judaísmo también existe muchas variantes del judaísmo. En el hindú también creo que existe. En el islam existen unas cuantas, ¿no? Muchas maneras de interpretar el Corán. Así pasa con la Biblia también. Así pasa con el catolicismo, lo carismático, y diversas de variantes religiosas, pero ¿cuál tiene la verdad? Todas te van a decir que tienen la verdad, ¿no es así? Por lo tanto, en este nivel, cuando yo pienso en una conciencia más elevada, llamada conciencia Aleph, la primera letra del alefato hebreo, te dice que existe la unidad perfecta, la unidad plena. No existe tal cosa como la dualidad, por eso uno es uno, ¿no? El Shema Israel, ¿no? Es uno, nuestro Dios uno es y único. Por lo tanto, aquí se piensa de un nivel elevado, Aleph, todo es perfecto. No existe una dualidad, ¿no? Religión y tal, no. Existe en que esa alma, esa persona que tiene una conciencia superior, no piensa en tú estás en lo incorrecto, yo estoy en lo correcto. No. Piensa en que en el camino que tú estás, en el nivel, camino religioso que tú estás, si esa religión le está motivando y le está ayudando para bien a crecer, a avanzar, a cumplir su asignación, olvídate, esa religión es correcta para ti. Si te está ayudando a crecer, si te está ayudando a avanzar, si te está ayudando a ayudar a los demás, si te está ayudando a despertar tu mente, tu espiritualidad, en todas tus áreas de tu vida, ese es el camino que tú tienes que seguir transitando. ¿Por qué? Porque es cuestión de un cambio genuino, vuelvo y reitero, que la religión produzca un cambio genuino y verdadero. Un cambio verdadero. Esa es la religión verdadera. ¿Sí? Santiago capítulo 1, verso 27 habla de la religión verdadera. El único versículo que se atreve a decir de la religión verdadera. ¿Y qué dice Santiago capítulo 1, verso 27? Dice, ¿cuál es la religión verdadera? No es que ayudes al prójimo, no es que ayudes al pobre, no es que ayudes al huérfano, no es que ayudes a las viudas. Por lo tanto, la religión verdadera, hablando de una manera ya más general, es aquella que te invita a ayudar a los demás, a tener una mente abierta, a tener una mente que ayude a los demás. Una mente altruista. Una mente que no piense simplemente en sí misma, sino que ayude a la humanidad, a su crecimiento. ¿Por qué? Porque ayudando a los demás, salvando a los demás, te salvarás a ti mismo. Salvando a otros, te salvará a ti mismo. Y esa es la verdadera religión. Mire, yo estaba conversando con alguien y me vino a la mente algo, estudiando un poco la historia y las personas que marcaron un antes y un después de la historia, fueron personas que pensaban mayormente en el bienestar de los prójimos. Aquellas personas, ustedes lo ven históricamente, aquellas personas que son egocéntricas, que son que tienen una egolatría, que tienen un espíritu narcisista, que se aman demasiado y se olvidan de los demás. Todos ellos, yo y el yo. Está bien pensar en ti mismo, está bien amarte a ti mismo, como dice las escrituras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, si no te cuidas a ti mismo, si no te valoras a ti mismo, nadie lo va a hacer por ti. Pero estamos hablando de un amor, estamos hablando de un amor exagerado, un amor que ya pasa, ya un poco más allá incluso de la misma exageración.
amo, pero tengo que amar a los demás. Tengo que compartir ese amor con los demás. Por lo tanto, esto nos lleva, ¿no? No ser, si quiero marcar un antes y un después para bien, tengo que ayudar, tengo que pensar en los demás. Y vuelvo y reitero, las personas que hicieron un antes y un después en la historia y se sigue hablando hoy, aunque estén en una tumba, fueron personas que contribuyeron para bien en el mundo. Contribuyeron para bien para los demás. Contribuyeron en el mundo para bien y no pensaron en sí mismos. Pero aquellas personas que son egocéntricas, que tienen un espíritu de narcisista, son personas que cuando mueren son olvidadas. Quedan en el anonimato. ¿Por qué? Porque pensaron en sí mismos. Las personas que piensan en sí mismos, que tienen un espíritu de narcisismo, pues son olvidadas, son echadas al olvido. Te ve, por ejemplo, gente lamentablemente que murieron y quedaron en el anonimato. ¿Por qué? Porque todo fueron para ello, egocéntrico. Y como somos a veces el ser humano egocéntrico de una manera exagerada, porque todos tenemos ego, pero cuando todo es exagerado, desequilibrado, el ego desequilibrado, el amor desequilibrado para mí mismo, y pasa viceversa, ¿no? Hay gente que ama a otro y no se ama a sí mismo, pero es otro tema. Pero cuando eso pasa, esa persona es echada al olvido, el anonimato, olvídate. Olvidado completamente, pero esa persona que pensaron en los demás fueron personas que marcaron un antes y un después, y todavía se sigue hablando de esa persona hoy en día. Todavía son personas que hoy en día, cuando le viene a la mente, cuando le viene a la cabeza a esta generación, son piedras, no de tropiezo, sino piedras angulares, ¿sí? Son personas que se quiere seguir cumpliendo su misión. Son patrones a seguir. Son verdaderos avatar, como se dice, ¿no? Verdaderos maestros que dejaron un legado, y tenemos, ¿no?, inspiración a seguir ese legado. Por lo tanto, ¿cuál quieres ser tú? Aquellos que piensan también no en sí mismos, sino en los demás, que quieren dejar un legado, que quieren que su nombre sea recordado tras generación tras generación. O aquellos que piensan en sí mismos, que quieren tener la razón en todo, son egocéntricos y son olvidados. Tú decides, ¿no? Hay dos caminos. Tú decides cuál vas a elegir. Entonces, hemos dicho desde los mundos superiores, desde un nivel, de una conciencia de unidad, no se está hablando de esta religión o esta es verdadera o es falsa, no, se está hablando de cumplir la asignación. Lo que se te va a preguntar cuando tú tengas que rendir cuenta, vamos a suponer, ¿no?, metafóricamente hablando, tú tengas que rendir cuenta a la divinidad, te va a preguntar: ¿qué hiciste? No, que yo era pentecostal o practicaba el judaísmo. No te van a decir ahora, sí, era pentecostal, eras bautista, era tal. No te estoy preguntando eso, te estoy preguntando en el camino, ¿qué hiciste? No, que yo pues sacaba demonios, hacía, ¿no?, todas esas cosas. No te están preguntando eso. Dicho sea de paso, hay un versículo que dice: en tu nombre saqué demonios, en tu nombre hice esto. Apartado de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Entonces lo que te van a decir: ¿cumpliste tu asignación? Eso es lo que te van a preguntar. ¿Cumpliste tu asignación donde estabas? ¿Qué hiciste? ¿Te pusiste a criticar a otro? ¿Miraste el camino de otro y no miraste tu camino? ¿Qué hiciste? Te pusieron en guardar tu viña, como dice Cantar de los Cantares, ¿no?
Me pusieron a guardar las viñas y las viñas que yo tenía que guardar no guardé. ¿Qué hiciste? ¿No? Entonces vemos aquí esto, problemas, debates constantemente de que fulanito, pues mi comunidad, mi denominación tiene la razón. Ustedes ven constantemente esos debates porque eso causa morbosidad. Y esto hace que el que supuestamente gana el debate teológico o político también, le inflen el alma, el ego. Se le infla el ego. ¿Por qué? Porque su debate estaba enfocado en tener la razón y no en llegar a una mejor conclusión. Y esos debates son estériles. Esos debates son peligrosos. Eso pasa a nivel político, como dije anteriormente, y a nivel también religioso. ¿Sí? Voy a enseñarle a Funalito cómo es que se interpreta las escrituras, qué ideología es la mejor, la mía es la mejor, la interpretación que yo tengo es la mejor, porque al ego le gusta eso. Le gusta, ¿no?, que lamentablemente le inflen con yo te digo la razón y tal. Cuando uno entra a esos debates, se ve desde al ego la intención de lo que debaten. Se ve desde lejos, simplemente ni con abrir su boca. Se ve desde lejos. Entonces, hay otra palabra que quiero también leer, pero no la encuentro. Dice así el Bhagavad Gita: todos los senderos son míos por muy diverso que sea sus nombres. Aún los que marchan por el sendero de las divinidades inferiores y de los imaginarios dioses, y de ellos impetran el feliz resultado de sus acciones, encuentran su recompensa porque cosechan el fruto de su acción. Imagínense, aún aquellos que tienen una ideología distinta a los que supuestamente tienen la verdad absoluta, pues está diciendo, aún aquellos encuentran el camino, aún aquellos, yo soy el Dios de ellos también. Entonces, no es que te quedes quizá en el mundo inferior, ¿no?, y ya te eches ahí y ya está, no, sino sigue trascendiendo, porque de eso se trata también. Entonces, hay cosas, también yo quiero que ustedes participen, abro paréntesis en los comentarios, díganme qué piensan de estas cosas, ¿no? Hay cosas que llevan a nada, ¿sí? Cosas que por el egocéntrico, meterme en un camino de otro y decir, tú tienes que caminar por este camino y tal, daño el proceso, daño la enseñanza, lo que la divinidad, llámese Dios, llámese universo, quiere enseñarle a esa alma, a ese personaje, y lo tiene que hacer en X circunstancia, en ese camino que está caminando. Y cuando yo le aconsejo diciéndole, este camino creo que va mejor, quizá estoy dañando el proceso de crecimiento de esa persona, de ese personaje, ¿sí? Entonces es sumamente peligroso. Entonces, bueno, ni lo voy a decir. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escucharme, gracias por dedicarme su valioso tiempo. Siempre a ustedes les deseo una lluvia o tormenta sin granizo de bendición. Que no sea un granizo, ¿por qué? Porque los granizos ustedes saben que son como piedra, cuando caen desde el cielo pueden hacer mucho daño. Por lo tanto, les deseo una lluvia mejor de bendición, ¿no? Algo suave que no me le haga mucho o no me le haga daño a cada uno de ustedes. Bueno, gracias por estar ahí. Suscríbanse al canal, que no cuesta nada, cero patatero le van a pedir
simplemente clicar para así siga esto expandiéndose y me sigan dando su apoyo, que este también es su canal. No tengo seguidores, ustedes son parte de esto. Así que nada, voy a hacer una segunda parte hablando quizá de este tema. Si a ustedes le apetece, pues me escriben en la caja de comentarios que está ahí abajo, que también es gratis. Bueno, pues nada, shalom.